Bueno, hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos. Hoy vamos a hablar de Borderlands, esta película que está basada en un videojuego, considerada como comedia de acción y ciencia ficción, que está dirigida por Eli Roth. También es co-guionista junto con Joe Crombie y se basa en la serie de videojuegos del mismo nombre que fue desarrollada por Gearbox Software y publicada por 2K. Un muy buen videojuego que era acción y humor y tenía una historia de ciencia ficción muy buena que en este caso ha sido bastante simplificada. Consiguieron un muy buen reparto dentro de todo porque tenés a Kate Blanchett haciendo del personaje, digamos, principal de Lilith. Tenés a Kevin Hart, Jack Black, Jamie Lee Curtis, Ariana Greenblatt y Florian Montenot. Básicamente, digamos que esta película, por un lado, tiene digamos, los elementos fundamentales de la franquicia, pero también se han tomado bastantes libertades. En esta película va a aparecer Claptrap y van a aparecer varios personajes de la franquicia. Claptrap creo que estaba interpretado por Jack Black. Es un personaje, digamos, el alivio cómico, pero también es sutil en la trama. Y si bien esta película tiene, a mi parecer, algunos problemas, sobre todo al principio, te va ganando a medida que va mejorando con el tiempo. Básicamente la trama o la sinopsis te dice que Lilith, que es una malvada cazarrecompensas con un misterioso pasado, regresa de mala gana a su hogar Pandora, el planeta más caótico de la galaxia, y su misión es encontrar a la hija desaparecida de Atlas, el más poderoso del universo. Lilith forma una alianza con Roland, un veterano mercenario con una misión, Tiny Tina, una salvaje demoledora preadolescente, Krieg, el musculoso protector de Tina, Tanis, la extraña científica que lo ha visto todo, y Claptrap, un robot sabelo todo, ¿no? Juntos, estos sorprendentes héroes deberán enfrentarse a una especie alienígena y a peligrosos bandidos para descubrir uno de los secretos más explosivos de Pandora. Esto trata de que hay una raza que tiene una bóveda. El concepto de las bóvedas no es explorado totalmente. Te dan sí como un pequeño toque, se ve que no había mucho dinero. De hecho, esta película, si mal no recuerdo, fue realizada por Lionsgate, o tiene la distribución de Lionsgate. Sí, la distribución es de Lionsgate y la producción también. Son 101 minutos, lo cual me gustó. Cuando vi dije 1 hora y media, a ver qué plantean. Entiendo un poco los recortes que hicieron en la historia. La idea era hacer una presentación de mundo, una presentación bastante concreta. Intentaron comprimir, sobre todo la historia del primer juego, que es una historia enorme. Bueno, es bastante grande, a medida de que van avanzando los juegos va cambiando un poco, hay personajes que van muriendo, hay personajes que vuelven. Me gustó eso de la serie de juegos, cómo desaparecen algunos personajes o mueren y después aparecen otros. Es interesante. Acá está un poco suavizado. La violencia está súper suavizada, una de las críticas más grandes que ha tenido esta película. Y entiendo que hay, digamos, críticas que dicen que esta película es aburrida. El principio de esta película es muy complicada. Desde el punto de vista de los escenarios, me gusta la colorimetría y cómo está filmada, pero también es cierto que hay, sobre todo en lo que son los accesorios, que se nota muy de goma eva. También es cierto que intentaron respetar la estética del videojuego, ¿no? Los colores estos súper fuertes, una saturación totalmente elevada en los filtros por todos lados, pero es para tratar de emularlo a lo que es el videojuego. Entonces, considerando de que esto intenta hacer una acción real cercana al videojuego, bueno, al menos estéticamente, puedo decir de que en mi caso me funcionó bastante bien. El personaje de Claptrap, que le tenía bastante miedo, es un personaje que tiene una función y está muy buena.
realmente. Al final, hacia el final de la película te vas a ir enterando. Y el personaje más complicado, o que me sorprendió porque es insoportable al principio y después te termina ganando a medias, tampoco que te termina ganando, pero podía haber sido una Capitana Marvel perfectamente, es el de Kate Blanchett. Ella es mala porque es mala, dice que es la mejor cazarrecompensas del universo. Está matando peña por matar al principio para mostrarte que es muy mal y malísima, y decís, no, esto es cualquier cosa. En teoría todos los personajes están rotos. Creo que el único que está medianamente funcional, o que es un ser humano funcional, es Roland. Después el resto son personajes rotos, inclusive el de Jamie Lee Curtis es terrible. La pequeña Tina está, soy especial. No sé si será también como una crítica, ¿no? Un poco a la juventud actual, pero está con esto, ¿no? De que ella es especial. Y bueno, han agregado los conceptos de bóveda, llaves, el tema de esta, digamos, raza extraterrestre que deja unas bóvedas, y que esta corporación Atlas está tratando de abrirlas para sacar la tecnología, pero claro, también son prisiones en el juego. Acá en realidad el tema de las prisiones no te comentan mucho, te dicen de que bueno, que hay algo ahí adentro, pero no exploran mucho más. Jamie Lee Curtis tiene una especie de conflicto con el personaje principal, lo hace bien, me parece. Realmente los personajes, a medida que va avanzando la trama, cumplen su función. Justito, pero la cumplen. Y el problema que tengo de esta película en concreto es que pensaba, el fuerte de Borderlands, si quieres llevarla al cine, es esta historia de la raza, ¿no? La parodia y todo lo demás funciona, sí, porque es, digamos, la propiedad funciona mucho con humor, sobre todo en los videojuegos. Pero creo que lo más interesante sería ir por el lado del lore que tiene, que es todo este misterio, toda esta raza. Y es bastante realmente lo que tiene Borderlands. Tiene una historia de ciencia ficción que es muy atractiva. A veces se pierde un poco con el tema de el FPS, ¿no? Que tenés que estar matando y volando cosas, pero es una historia muy apasionante y bastante interesante. Creo que acá la tuvieron que reducir para poder meterlo en 1 hora y media. No, ustedes me dirán si fue un error o no, pero básicamente me parece que es una película funcional del punto de vista de ciencia ficción. Al menos lo que te muestra esta no te presenta grandes novedades. La historia está bien, con unas actuaciones que son decentes, están bien, se sostienen al menos por ellos mismos, con varios personajes que no son NPCs que están ahí, sino que tienen una función. Pero claro, va a depender de cada uno la experiencia que tenga, y creo que en esto va a depender mucho si jugaste a los juegos o no, cómo te funcione esta adaptación. Pero bueno, si han jugado a los juegos, coméntenme qué les parece esto como adaptación. Creo que la 1 hora y media le ayudó bastante al ritmo, pero también debo decir de que el principio los va a tirar para atrás, cosa que me pasó. Al principio me tiró para atrás, y a medida que fue avanzando el tiempo me fue metiendo en la historia. Si no te agrada el principio, yo creo que la mayoría se van a desconectar y se van a perder de la historia. Para el que sea un poco más curioso, creo que a partir de los 15 minutos esta película empieza a arrancar bien, pero el principio es muy desorganizado y muy desordenado. Así que bueno, espero sus comentarios, saludos a todos y nos vemos en la próxima. Adiós.